Existen seres no humanos, que están aquí entre nosotros, están infiltrados, nos espían con un satélite llamado el Caballero Negro, están aquí. ¿Qué quieren? Razas alienígenas, grises, insectoides. Prepárense porque este podcast va a estar increíble. Les vamos a revelar imágenes que usted seguro nunca ha visto y que prueba que tal vez estamos siendo visitados por algo que no es de este mundo. Están entre nosotros, nos espían, hay alienígenas infiltrados que pueden ser nuestros vecinos, nuestros gobernantes. Hay algo, una teoría realmente absolutamente extraña que dice que hay un satélite artificial desde hace miles de años que nos observa, que hay fotografías incluso tomadas por la misma NASA de 1998, señales que el mismísimo Nikola Tesla recibió y advirtió que no venían de este mundo. En este capítulo vamos a hablar nada más y nada menos que de los alienígenas infiltrados, del Caballero Negro, de Valiant Tort y de unas teorías que parecen ilógicas, pero que para muchos son realidad. Bienvenidos a Más Allá, el podcast. Y para hablar de los alienígenas infiltrados, del Caballero Negro, de la conexión que hay con Nikola Tesla, de los objetos voladores no identificados, de lo no humano y de un extraño ser llamado Valiant Tort, estamos con dos invitados excepcionales. Es un gran investigador, lo conocen como Misterio Oscuro. Camilo Manjarres, muchas gracias por estar con nosotros en Más Allá del Podcast. Hola Esteban, un saludo para ti, muchas gracias por la invitación y sin duda alguna estoy feliz porque es un tema fascinante y para las civilizaciones antiguas hoy en día sigue cautivando, entonces creo que es un tema muy importante de mencionar y de investigar. Y bueno, los alienígenas infiltrados, estamos aquí también para hablar de ello, nada más y nada menos que con alguien de la casa, alguien que ustedes ven en muchos capítulos de Más Allá Podcast, que es nada más y nada menos que Alejandro Bernard. Alejandro, gracias por estar en Más Allá. Gracias a ti, Esteban. Para mí es un gusto compartir contigo, con Camilo de Misterio Oscuro y con toda la comunidad de Más Allá. ¿Se imaginan ustedes que en este momento nos estuvieran espiando no ahora, tampoco, sino desde hace miles de años, con un satélite oscuro, más oscuro que la noche, que no se pueda ver a simple vista, por eso le llaman el Caballero Negro? Hay registros desde Nikola Tesla, hay registros de la NASA que parecen advertir que hay algo raro en la órbita terrestre y que para algunos se trataría nada más y nada menos que un objeto no humano que está ahí, un objeto no humano que nos espía. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos del Caballero Negro, Alejandro? Esteban, esta es una teoría de conspiración que surgió en el siglo pasado a raíz de una serie de misiones que efectuó la NASA en el periplo de la segunda mitad del siglo XX y en específico en una que realizó en 1998 donde se captó la imagen de un extraño aparato o artefacto alargado de color negro que hizo que algunos ufólogos e investigadores comentaran que quizás se trataba de una especie de satélite artificial que podría haber estado monitoreando, incluso interviniendo de alguna manera directa o indirecta en el devenir de la historia de nuestra especie. Desde entonces se han surgido y se han tejido todo tipo de teorías por parte de ufólogos, de investigadores, personas que han avalado esta teoría, otros que lo han desmentido y que han comentado que simplemente se trata de basura espacial. No obstante, hay dos hallazgos muy recientes que le darían mucho peso a esta teoría. Uno de ellos es el observatorio Pan-STARRS de la NASA, quienes hace unas semanas publicaron un informe donde demostraron cómo habría una especie de asteroide, un objeto exógeno que estaría haciendo una rotación muy cercana a la Tierra durante 60 años, como si fuera un artefacto, algo que va a estar, en este caso, orbitando muy cerca de nuestro mundo durante más de medio siglo. Y
Y el otro hallazgo, indicio científico muy interesante, lo efectuó la científica Beatriz Villarroel de la Universidad de Estocolmo. Esta mujer es una de las mayores expertas en el ámbito de la astronomía en Europa, y lo que plantea Villarroel es que ella ha tenido la oportunidad de acceder a archivos de la Universidad de Harvard y de importantes investigaciones y prestigiosas universidades a nivel mundial, en donde se han visto registros de artefactos y de objetos que han orbitado la Tierra antes de la carrera espacial. Me refiero a registros de la década de los 30, de los 40, cuando ni siquiera habíamos comenzado a hacer pruebas para poner a orbitar a hombres alrededor de la Tierra. Es decir, es algo tangible, es claro y ya demostrado por la ciencia que ha habido artefactos que han estado realizando periplos por nuestro mundo antes de la carrera espacial. Y es que Alejandro, en 1998, como usted bien dice, la NASA tomó una foto que se volvió súper famosa, la van a observar allí, y en esa foto, ese objeto que es muy extraño, va a recibir ese nombre del Caballero Negro, sobre Sí. todo porque es un objeto que está como si su material, como si hubiera sido hecho a partir de algo que no parece metal, pero que es muy oscuro, y muchos dicen que es oscuro para que no lo podamos ver a simple vista, oscuro para que se pueda camuflar, y le llaman el Caballero Negro. Antes ya había, usted dicho, varios investigadores habían observado que había extraños objetos sobre el cielo. Algunos decían, son satélites de la Guerra Fría, son de los soviéticos, pero los soviéticos decían, es que nosotros no tenemos en en ese punto satélites. Y ahí es cuando los ufólogos dicen, aquí hay algo extraño, algo que puede ser que nos están observando no humanos. Camilo, ¿qué pensar de todo esto? Porque además ahí también entra Nikola Tesla y muchos otros casos de encuentros con ese extraño objeto. Sí, Esteban, pues como muy bien lo mencionaba Alejo, algo interesante de este relato es lo siguiente, y es que el Caballero Negro toma mucha más fuerza en el año de 1974, ya que Duncan Luna, que era un astrónomo y escritor, fue el que dio a conocer de cierta manera pues este relato del Caballero Negro. Ahora, históricamente se vincula mucho a Nikola Tesla, precisamente desde 1899. ¿El por qué? Este científico en su laboratorio estaba realizando diferentes experimentos y él se dio cuenta que recibió unas señales de radio desconocidas, las cuales él mismo Tesla mencionaba que probablemente no eran de la Tierra. Entonces, a partir de eso, según los estudios que realizó Nikola Tesla, Duncan Luna menciona que probablemente desde esa época ya se está interactuando el Caballero Negro, este satélite que está fuera del espacio. O sea, Nikola Tesla ya antes de la carrera espacial había recibido señales de fuera de la Tierra y era de un objeto que estaba en órbita. Sí, señor, sí, Esteban. Y esto se une con que empiezan a surgir las teorías acerca de que somos visitados por no humanos, los objetos que aparecen de repente en el cielo y empiezan a la gente a ver, por ejemplo, pequeños seres o empiezan a ver luces. Pero Alejandro, es que esto supondría que nos están observando desde hace mucho tiempo. Es que Esteban, yo creo que para todas las personas que hemos estado estudiando el fenómeno ufológico, el fenómeno de los avistamientos y que hemos hasta cierto punto defendido la teoría de los alienígenas ancestrales, estas visitas que pudieron haber estado realizando civilizaciones de otras partes del universo a nuestro mundo desde hace miles de años, creemos que es una realidad palpable, una realidad que se ha reflejado a través de la historia en auténticos portentos, como por ejemplo el gran mito de los Wonjinas en Australia, que hablaba de como unos seres del cielo, unos seres que tenían unas características que hoy en día podríamos poner de manera muy semejante a lo que sería la raza de los grises, seres con cabeza muy grande, ojos almendrados negros y muy oscuros, quienes les enseñaron, les dieron un conocimiento, las bases de la sociedad que les permitieron, en este caso, a estas civilizaciones australianas prosperar, seres que vendrían a dar como papel de dioses civilizadores, en cierta manera muy similar al mito de los Chitauri en África, de los cuales hablaba Credo Mutua, un antiguo chamán sudafricano, quien comentaba, y esto es muy interesante, Esteban, Misterio Oscuro y espectadores, sobre unos seres antropomorfos de aspecto reptil
quienes habrían venido a dar el conocimiento a la civilización, quienes se fueron en un momento y quienes prometieron regresar en un futuro no muy lejano. Sí, es interesante porque en casi todas las sociedades, como bien dice Alejandro, hay una especie de dioses que son dioses civilizadores, se le Sí, dice sí. así. Entonces, por ejemplo, tenemos a Quetzalcóatl o Cuculcán en Norteamérica y en Mesoamérica, tenemos aquí a Viracocha en Perú y tenemos al mismo Bochica, y son seres que llegan, no se sabe de dónde, que son diferentes, su aspecto es distinto, incluso se les dice que tienen a veces barba, y vienen a enseñar y de repente se van y prometen volver. Esto fue tan fuerte que cuando llegaron los europeos a América los confundieron con estos dioses, y eso permitió en parte que la conquista fuera mucho más rápida porque pensaban que eran seres que venían a cumplir esa promesa de retornar. Y eso Exacto. está en muchas culturas, que viene alguien a civilizar. Voy a decir, tal vez para muchos va a sonar raro, pero el mismo Jesús de Nazaret dice que va a volver por segunda vez, y también se ve como un ser divino que viene a enseñar, ¿no? A enseñar el amor, a enseñar a no pelear. Y es muy extraño porque siempre está conectado esto con extrañas manifestaciones. Por ejemplo, luces en el cielo. El mismo Jesús cuando nace se dice que viene una estrella, la estrella de Belén. Cuando hablamos de Bochica también se dice que él se va y puede partir con un bastón las montañas. O sea, son historias, la serpiente emplumada volaba. Entonces sí hay una conexión ahí. Pero volviendo a esto del Caballero Negro, sería, digamos, un satélite no humano ancestral que nos vigila, más o menos la teoría. Sí, Esteban, de hecho la teoría que se menciona es que sería un satélite no humano que nos está vigilando y que está observando, como muy bien lo mencionabas, entre las sombras. Ahora, también coge bastante fuerza en el año de 1920, ya que en 1920 se estaban analizando unas señales de radio y se dan cuenta que en la radio cuando se transmite normalmente los ecos llegan de inmediato, pero hay unos ecos de radio que se demoran entre 3 a 40 segundos y están asociados con el Caballero Negro, y se han registrado ecos fuera del planeta Tierra que se demoran bastante, que se conocen como ecos de retardo largo, que a día de hoy no se sabe el por qué pasan. Simplemente la señal de radio se demora en llegar de 3 segundos a 40 segundos, mientras que en la radio tradicional llega inmediato. Es algo que es extraño y se vincula con el Caballero Negro. Y lo más extraño es que incluso tenemos esa fotografía que les hemos puesto, y hay muchas personas que dicen que lo han podido observar así sea negro en el cielo, incluso hay gente que lo busca, pero esto hablaría de que estamos siendo infiltrados o que hay no humanos entre nosotros. Y uno de los casos de no humanos más extraño que hay, no sé si me estoy adelantando y tienes tú algún otro dato sobre el Caballero Negro que nos puedas compartir. Esteban, me parece algo curioso y es que no solo el Caballero Negro, sino históricamente se ha registrado que anteriormente la Tierra como tal no tenía una luna, como tal no tenía nuestro satélite. Entonces probablemente algunos registros mencionan que ese Caballero Negro puede ser una civilización, y lo interesante es que puede ser mucho más antiguo de lo que ya se ha mencionado, porque precisamente Apolonio de Rodas en su libro Los Argonautas menciona que hace mucho tiempo hubo una comunidad que vivió en la Tierra mucho antes de la Luna, que existiera la Luna. Se conocen como los pueblos prelunares y hay muchos autores históricos que mencionan de esto. Entonces no es tan descabellado hablar que tengamos un satélite que nos está observando, y no es descabellado mencionar que hace mucho tiempo tampoco teníamos Luna. Y si antes hubo otra civilización, si antes hubo una civilización avanzada antes de la nuestra, pues deben quedar rasgos, tal vez no en la Tierra, porque el tiempo pasa, hay terremotos, hay inundaciones y va borrando todo. Hace poco escuchaba que los estudios de varios científicos nos dicen que si se acabara la civilización hoy, si nos extinguiéramos, dentro de unos 100.000 años no quedaría sino pedacitos de plástico, no había nada de la humanidad, si acaso fósiles. Si en el pasado hubo otra humanidad o otra civilización avanzada en la Tierra, pues encontraríamos en el espacio sus rastros, ¿no? Lo que quedaría sería sus satélites o sus viajes a otros mundos. Pero hablando de otros mundos, cerca de la Tierra hay un planeta que se llama Venus. Y se dice que hubo un alienígena infiltrado, un no humano infiltrado, que incluso llegó a contactar al gobierno de los Estados Unidos. Su nombre era Valiant Thor. ¿Cuál es la historia de Valiant Thor? Que para mí es realmente increíble, Alejo.
Es quizás, Esteban, uno de los relatos más rocambolescos, extraños, pero no deja de ser inquietante respecto al contacto de seres no humanos, en este caso con el gobierno de los Estados Unidos. Esta historia parte en el año 1967, un investigador que se llama Frank Strange, este hombre publica un libro, una obra, donde habla cómo en la década de los 50, un ser que él describía como inhumanamente hermoso, un hombre totalmente atractivo, casi que perfecto en su fisionomía, habría sido visto recorriendo tanto el Pentágono y sosteniendo reuniones en un contexto privado con el otrora presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower. Lo que comenta Frank Strange, a partir de, según él, información clasificada que le suministraron militares estadounidenses vinculados al Pentágono en esa época, es que este ser no solamente se reunió con el presidente Eisenhower, sino que también tuvo la oportunidad de compartir con el gobierno de los Estados Unidos algo que él denominaba los secretos de la energía limpia. Según lo que decía Strange, este Valiant Thor, este hombre proveniente de Venus y una corte también de acompañantes, se habría reunido en privado con el presidente Eisenhower, con su vicepresidente Richard Nixon, quien posteriormente fue presidente de los Estados Unidos, y le habría suministrado detalles para generar casi que una especie de energía infinita, energía que no se pudiera terminar, y de esa manera poder dar un salto tecnológico en los Estados Unidos. Y es más, hablaba de un aparato muy extraño que era capaz de replicar prácticamente cualquier tipo de mineral sin necesidad de extraerlo. Algo que le permitiría, en este caso a una potencia como los Estados Unidos, poder tener cualquier tipo de mineral sin necesidad de realizar una excavación. Lo que comenta Frank Strange es que incluso este Valiant Thor, aparte de haber tenido estas reuniones clasificadas con Dwight Eisenhower, habría sido visto en las inmediaciones de Virginia, en donde se supone que aterrizó, así lo decía Strange, habría sido visto predicando, hablando sobre el amor, sobre la paz y sobre la necesidad que tenemos como humanidad de sintonizarnos en otro plano espiritual. Estaríamos hablando que por ahí en los años 40 se dice que apareció un tipo que era muy simpático, muy bello. Sí, 50. 50. Que era un tipo que era muy simpático, que era impresionante, que todo el mundo decía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, un tipo que decían tiene algo sobrehumano, algo así. Y venía con otros, porque no venía solo. Exacto. Y que se le vio solo, como, a veces como un orate, en Virginia diciendo no a la guerra, sí al amor, y de repente se contacta con el gobierno de los Estados Unidos y el mismísimo presidente y les dice yo soy de Venus. Y para comprobarlo, le entrega al gobierno de los Estados Unidos un aparato que puede replicar cualquier mineral posible. Exacto. O sea, es como una especie de impresora, pero de minerales, como decir, imprímame a mí un lingote de oro y saldría un lingote de oro. Alguien se volvía millonario, o uranio, o incluso elementos, dice la historia, que quedaron sorprendidos porque había elementos que no se conocían. Digamos que usaban ese aparato y dijeron, vamos, la tabla periódica va hasta este número, deme un elemento que sería el 1200, y lo producía. Sí. Entonces sería algo sorprendente y sería... Para la época no había nada. No había nada de esto, y estamos hablando de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, y lo que dicen también es que este ser aparecería, si no estoy mal, porque había el peligro de una guerra nuclear. Exactamente. Que venía a decir paz y amor. Camilo, Valiant Thor, es que es un personaje muy extraño, ¿no? Esteban, es fascinante y no es tan descabellado creer que pueda haber vida en Venus. De hecho, en el 2020 se comprobó que pueden haber microorganismos en ese planeta que es el más caliente del sistema solar. De hecho, Esteban, ¿por qué? Hay dos lugares precisos en el sistema solar que probablemente pueden tener vida. Primero, una luna, como va a ser Europa, que es una luna que pertenece a Júpiter, que probablemente puede tener agua. Están mirando si puede encontrarse agua líquida como tal, no congelada, ya que acá en la Tierra, Esteban y Alejo, encontramos unos microorganismos conocidos como los nematodos, rotíferos y paramecios, que se encuentran en gotas de agua, simplemente en agua estancada. Ahora, en Venus, porque va a ser importante, resulta que en el 2020, Esteban, se registró fosfina. La fosfina es un gas que se produce por la descomposición orgánica. A partir de esto, la NASA que ha dicho, probablemente en alguna parte de las nubes de Venus
la temperatura es ideal para que microorganismos se puedan desarrollar. Estos microorganismos, Esteban y Alejo, se conocen como los termófilos, que aguantan temperaturas de 45 hasta 122 grados. Entonces no sería tan descabellado que en Venus probablemente pueda haber vida. Y con este relato creo que sin duda alguna sí puede ser real. Pues es una historia de las famosas que hay del mundo de los contactos. No hay pruebas, no hay pruebas, pero sí hay elementos que son muy extraños y Valiant Thor se volvió súper famoso en los años 60, 70. Incluso había personas que decían, como dice Alejo, que lo encontraban, que iban, digamos, en un pueblo y veían un tipo muy alto. Además, vamos a colocarles una imagen de supuestamente cómo era un tipo muy alto, con un rostro y con un aspecto de una persona magnéticamente atractiva y que además siempre tenía historias como, no, no se destruyan, no, no a la guerra, solamente amor, ¿no? Que yo creo que tiene que ver un poco con ese momento histórico de la Guerra Fría. Exacto, Esteban, pero sobre todo esta hipótesis o esta idea de la existencia de Valiant Thor en las últimas décadas ha tomado mucha fuerza por parte de la nieta del presidente Dwight Eisenhower. Esta mujer, quien desde hace unos años a través de redes sociales ha publicado todo tipo de contenidos relacionados no solamente con la veracidad de este contacto de inteligencias no humanas con el gobierno de este país, en el caso de ella con su abuelo. De hecho, ella avalaría que hubo una especie de pacto secreto de intercambio de tecnología a cambio, en este caso, de permitirle a esas inteligencias no humanas realizar abducciones y experimentos en un sector de la población estadounidense. Así lo hilvana la nieta de Dwight Eisenhower. Sí, y esa teoría es muy, muy popular y es como que hay un acuerdo, ¿no? Como que hay Exacto. un acuerdo y en ese acuerdo los dejan hacer experimentos a cambio de tecnología o algo así. Y sí, es la nieta del presidente que supuestamente hizo ese acuerdo, que dice que sí es verdad, Exactamente. que sí es verdad, que el abuelo, porque sería el abuelo, que el abuelo había entrado en contacto con estos seres, que sería, por ejemplo, este señor famoso Valiant Thor, ¿no? Sí, Esteban. Y de hecho no es el primer caso que se mencione sobre estos seres de los planetas. En 1973 en Inglaterra también hay un caso que es muy perturbador y es el del payaso extraterrestre. Ese caso es fascinante, es bastante llamativo y se nos menciona que dos niños estaban caminando por un campo y observan a este ser de aspecto de un traje de payaso, pero que a sí mismo parecía un robot, ¿no, Esteban? O sea, es un caso perturbador y los niños mencionan que este ser, al igual que Valiant, venía en paz. Él decía que no era un ser agresivo y de hecho se comunicaba telepáticamente. Y fue un caso que se registró desde 1973 y hoy en día sigue causando fantasía. Sí, Camilo, es que realmente ese caso es sorprendente, porque estamos hablando hoy de alienígenas infiltrados. Y es que en 1972, dos niños iban caminando en una de esas islas que están alrededor del Reino Unido. Ustedes saben que el Reino Unido es una isla gigante rodeada de mar. Al otro lado está Irlanda, está el Canal de la Mancha, pero también hay un montón de islas pequeñas, las islas de Man, cerca están las islas Feroe, y hay una isla que se llama la isla Wright. Y ahí había dos niños en el 72 caminando, imagínense ustedes, y de repente ellos dicen que ven una luz y una especie de objeto, y al lado de esa especie de objeto, de pronto ven un ser que ellos describen como un payaso. Muchos aseguran que realmente no era un payaso, sino que era lo que más ellos podían identificar, porque realmente era como un traje de colores. Y a ese payaso empezaron a decirle que era Sam, le pusieron ese nombre, Sam de todos los colores. Dice que lo vieron y que ese extraño ser estaba ahí, era como un payaso alienígena. Están viendo ustedes la imagen de este supuesto ser. Y ellos dicen que ese ser los ve, que camina robóticamente como si fuera una especie de explorador, vuelve otra vez a su objeto y se desaparece. Sam de todos los colores, uno de los encuentros con seres no humanos más extraños de todos los tiempos. Y así hay muchos más. Y en muchos de esos contactos, Alejo, como la imagen que vimos, a veces hay mensajes positivos, a veces simplemente están ahí, como si uno los interrumpiera, como si vinieran a hacer algo y a veces los ven recogiendo piedras o los ven incluso encima de un árbol y como que ven a la gente y se esconden y se van. O sea, es como si estuvieran visitándonos todo el tiempo para observarnos o incluso si no les interesáramos, si fuéramos simplemente como un objeto más, ¿no?
o simplemente que intervienen en nuestra realidad, pero básicamente al provenir de un contexto totalmente diferente al humano no tenemos la capacidad de comunicarnos. Sobre esto que estabas comentando y que nos comentaba Camilo, Misterio Oscuro, recuerdo una declaración que hizo en su momento James Lacatski, un hombre quien hizo parte de la ATIP, la anterior Oficina de Investigación OVNI del Pentágono antes de la ARO, y lo que decía James Lacatski es que siempre que examinemos el fenómeno de los ovnis y estos avistamientos, e incluso que analicemos los videos que ha estado liberando el Pentágono, tenemos que tener en cuenta que el fenómeno ovni es un fenómeno de manipulación psicológica, es decir, que estaría involucrado con un fenómeno que tiene que ver con la naturaleza de la realidad, una realidad que aún no alcanzamos a dimensionar en su total complejidad y que sobre todo siempre termina generando algún tipo de perturbación psicológica en los testigos y en las personas que tienen la oportunidad de tener estos encuentros o estos avistamientos. Hay mucha gente que dice, bueno, ¿y si esos seres están entre nosotros y se están infiltrados? ¿Por qué no hay fotos? Ahora todo el mundo tiene un celular, ¿por qué no los graban? Sí hay. Vamos a ver una dentro de pocos minutos que fue grabada incluso por militares, de lo que parece un ser que tiene tentáculos y que flota sobre una zona de Medio Oriente. Pero antes de hablar de eso, Camilo, es que estos encuentros son realmente asombrosos, ¿no? O sea, es como este que tiene forma de payaso, hay otros que tienen forma de duendes, otros que aparecen que son pequeños, minúsculos, otros son gigantes, y el mismo Valiant Thor, estos encuentros de estos seres que parecen a veces ser humanos, pero a veces son completamente extraños, bizarros, no humanos, ¿no? Sí, Esteban. Y es que nosotros, o normalmente el ser humano, asocia todo con lo desconocido y entre más investiga le aterra eso, lo que no puede ver más allá. Y eso me recuerda a una teoría que se conoce como el Valle Inquietante. Esa teoría es fascinante, Esteban, porque se nos menciona que probablemente hace mucho tiempo el ser humano vio algo en la oscuridad que asimilaba mucho a una persona, a un ser humano, pero que estas características no serían acordes a un humano. Es decir, cuando nosotros podemos ver probablemente un robot con forma humanoide, a algunas personas les causa miedo porque saben que eso que están viendo no es completamente un humano, pero pues asimila a la figura de un humano. Así que esta teoría se conoce como el Valle Inquietante y se menciona que hace mucho tiempo probablemente el ser humano vio algo o convivió con un ser o con seres de aspecto humano que probablemente trataron de cazarlos o atacarlos. Por eso quedó en el inconsciente colectivo ese miedo a esas figuras que asimilan características humanas. Y se asocia mucho con estos relatos, porque son seres de aspecto humanoide que a muchas personas les puede dar miedo y otros les llama la atención, porque se parecen a nosotros en algunas características. Y eso me recuerda también a un señor que se llama Jacques Vallée, es un famoso ufólogo, escribió un libro que se llama Pasaporte Magonia y en él recoge un montón de historias, incluso de gente muy famosa como Paracelso y demás, que decía que se encontraban con seres, con entidades extrañas, pero en ese tiempo decían son duendes o son ángeles, como si el fenómeno ha existido, está infiltrado junto a la humanidad, estos no humanos, pero de acuerdo a la época de la cultura, pues se les da nombre, hoy les decimos extraterrestres o alienígenas, pero ¿qué tal que sean otra cosa que ni siquiera sabemos? Es el nombre que le damos de acuerdo a nuestro entendimiento. Y mire que hay un caso, antes de que hablemos de una teoría que ha expuesto Harvard, hay un caso que me llama mucho la atención, quiero que lo vean la imagen, porque sucedió en 1970 en Finlandia. Había dos esquiadores, Erjo Vikio era uno de ellos y el otro era de apellido Einogen, que eran dos tipos que iban ahí esquiando entre las montañas de Finlandia en un paraje que se llama Injarvi. Y ellos dicen que de pronto apareció una luz sobre el cielo, que escuchaban un zumbido, imagínese usted caminando, y escuchas un zumbido, y de repente unas de luz. Y dicen que lo que aparece frente a ellos es un ser chiquitico, con dos piernitas, dos bracitos, y que tiene una nariz como si fuera un gancho. Literalmente el testigo dijo eso, que era como un gancho, como si le saliera una especie de alambre hacia abajo, como si tuviera un garfio de carne, y ese ser tenía extrañamente una caja negra en las manos, una caja negra en las manos que tenía una luz en el medio y que era como un pinochito, como un ser chiquito, y ellos dijeron, es un duende. Es un duende. Un ovni nos trajo un duende. Los tipos dijeron que quedaron tan mal que no pudieron hablar en mucho tiempo, se fueron a la casa y cuando empezaron a contarlo decían con miedo y hoy llamamos que ese es el caso del humanoide o del alienígena de Injarví. Pero ellos mismos dijeron, lo que vimos
era como un duende, era un duendecito, y traía una caja y nadie sabía por qué tenía esa caja. O sea, imagínense ustedes en un bosque, viene un ovni y de pronto aparece un ser ahí, como un duende, con una caja negra en las manos. Es que es realmente asombroso. Pero Harvard, no sé si Alejo quiere hablar algo sobre estos casos, pero Harvard dice ahora también que es posible. Hay una teoría incluso de los científicos de Harvard que nos dice, si los alienígenas nos están visitando, no es de ahora. Hace rato están aquí con nosotros Exacto. y llevan miles de años. Tal vez están con la humanidad desde el inicio. Exactamente, Esteban, y esto tiene que ver con una de las hipótesis más interesantes relacionadas con el fenómeno UAP, el fenómeno de las visitas no humanas a nuestro mundo, y es el de la hipótesis de los criptoterrestres. Básicamente, la Universidad de Harvard, a mediados de 2023, abanderó un programa denominado The Human Flourishing Program, para intentar analizar o intentar hallar en este caso una respuesta al fenómeno de los ovnis desde una perspectiva no convencional. Aglutinaron una serie de científicos para analizar no solo la casuística, sino muchos de los mitos alrededor de estos casos ovnis, y ellos determinaron que no solamente el fenómeno ovni podría estar relacionado con esto que ellos denominan criptoterrestres, sino que estos criptoterrestres, que serían inteligencias no humanas desde un punto de vista convencional, podrían estar clasificados en 4 tipos. Lo que dice The Human Flourishing Program de la Universidad de Harvard es que la primera tipología de criptoterrestres, o esas inteligencias no humanas o al menos no convencionales, serían los criptoterrestres que tendrían que ver con civilizaciones antiguas, vestigios de la civilización de Mu, de la Atlántida, quizás una humanidad que en un pasado muy remoto alcanzó un grado muy elevado de evolución espiritual y tecnológica, y que quizás ellos en un pasado muy remoto pudieron irse a vivir o debajo del mar o debajo de la tierra en ciudades intraterrenas. La otra hipótesis de Human Flourishing Program de Harvard es la de los criptoterrestres terópodos. Ellos dicen que quizás hace millones de años, otra especie aparte de los homínidos, como lo somos nosotros los seres humanos, pudo haber evolucionado en nuestro mundo, quizás haber desarrollado un tipo de inteligencia superior a la nuestra, y sería quizás una civilización que desde hace millones de años ha estado interactuando con nosotros de una manera sutil. De hecho, en esta hipótesis de los terópodos, ellos dicen que quizás esta civilización milenaria pudo haber desarrollado un tipo de tecnología para viajar interdimensionalmente, una especie de viajeros interdimensionales, quizás con un tipo de tecnología muy exótica y muy superior a la nuestra. La tercera tipología de estos criptoterrestres por parte de la Universidad de Harvard serían los criptoterrestres extraterrestres, es decir, civilizaciones venidas de otras partes del espacio que habrían estado interviniendo con nosotros, nos habrían legado conocimiento, habrían sido dioses civilizadores y cuyos vestigios hemos visto desde hace miles de años en nuestro mundo. Y la última tipología, Esteban, sería la de los criptoterrestres mágicos, seres relacionados con apariciones marianas, con seres relacionados con los duendes y con los gnomos, quienes también en ciertas condiciones podrían estar teniendo interacciones con nuestra realidad. ¿Sabe qué me acuerdo cuando usted nos contaba esa teoría de los criptoterrestres y lo que nos decía Camilo? Eh, Hace un tiempo, hace unos meses, en este año 2025, en el año 2025, en el Congreso de los Estados Unidos se hizo un debate, digamos una audiencia sobre lo no humano. Y fue un astrofísico que se llama Eric Davis. Y ese astrofísico se sentó y lo pueden buscar ustedes en las principales portales de noticias del mundo. O sea, esto no es una teoría conspirativa, es algo que dijo un señor en el Congreso de los Estados Unidos, y todo lo que tú digas en una audiencia allá, si es mentira, es delito, porque tienen que decir la verdad. Se llama perjurio y un montón de cosas. Para hablar en el Congreso de los Estados Unidos, la gente tiene que jurar antes que lo que va a decir es verdad. Y este astrofísico, que tiene doctorado, dice que él tenía pruebas o que él conocía que estamos siendo visitados por 4 razas también. Por 4 razas. Y esas 4 razas son extrañamente similares a todas las que hemos hablado siempre. Él dice, hay una raza que es muy rara, que son
de color blanco los ojos, azules, cabello largo, rubio, altos, que Como tienen los aspecto nórdicos. nórdico, sí, él va a Sí, decir otros que parecen insectos, sí. que esos hay muy pocos Ujú. casos, pero sí hay, que generalmente no entran en contacto, sino que la gente va caminando y dice, uy, hay un insecto, y entonces un insecto de 2 metros, y no sé qué más, hay unos casos interesantes por allí, podemos hacer un caso de insectoides, y también hay unos seres, dice él, que son estos de ojos almendrados, que son de piel como la nuestra, pero como húmeda y además de mediano tamaño, como talla media, como de unos 60, así calvos, 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 y con los ojos negros, negros, negros y nada blanco en la, en la córnea o en lo blanco, la esclerótida, y les dicen a esos seres grises. Y también habla de otros seres más que tendrían ese aspecto escamoso, ¿no? Como si fuera una especie de reptil. Pero eso lo dijo frente al Congreso de los Estados Unidos y decía que el gobierno de los Estados Unidos sabía que había 4 tipos de extrañas entidades que aparecen por allí. Y esto lo dijo un astrofísico, Eric Davis. No sé qué piensas tú de esto. Esteban, pues yo escuchándote y escuchando a Alejo, yo le quiero preguntar a cada uno de nuestros oyentes y es, ¿qué tal si día a día ya hemos visto a estos seres? Y es que probablemente pienso yo que los hongos también podrían ser seres extraterrestres, porque lo menciono, y no lo menciono solo yo, sino la ciencia. Y es que el hongo, como muy bien lo sabemos, tiene algo que llama el micelio. El micelio es prácticamente como un pequeño cerebro, si así lo llamamos, porque le permite comunicarse con diferentes tipos de hongos, plantas y árboles. ¿Qué es lo que ocurre, Esteban? Hay una teoría que se menciona que probablemente hace mucho tiempo los hongos, en especial los psicodélicos, permitieron desarrollar más Ujú. fácil la evolución de los primeros homínidos y pudieron desarrollarse completamente. Lo otro que es, Esteban, que los últimos estudios han mencionado que las esporas de los hongos pueden resistir ambientes bastante, ¿cómo decirlo? Extremos como es fuera del espacio. Entonces dicen que esas esporas probablemente podrían venir fuera del espacio y permitir el desarrollo de estos hongos en la Tierra. Entonces probablemente los hongos podrían ser también seres extraterrestres. Y a mí eso me llama muchísimo la atención porque hay un montón de teorías que dicen que ya hemos sido visitados, que incluso nosotros podríamos venir de las estrellas, la teoría de la panspermia, que en la Tierra no había vida y vino dentro de un cometa. Javier Sierra, que es un teórico, lo dice muchísimo. Mm. Pero dentro de estos encuentros con seres, hay uno que me llama mucho la atención que ahorita me estaba acordando y sucedió en 1950 en Colombia. Se los quiero contar y no sé, Alejo, qué piensa de esto. En 1950 en Colombia había un señor que ya murió que se llamaba William Ortiz. William Ortiz era un pintor. El tipo era un pintor. El tipo nació sin audición y no aprendió a hablar porque era sordomudo. Entonces, él no aprendió a hablar, pero pues en todo lo que de alguna manera fue su rehabilitación o lo que se le ayudó, él aprendió a pintar y fue un artista que de alguna manera llegó incluso hasta Estados Unidos con sus pinturas y demás. Y William Ortiz dice que un día cerca de una ciudad que se llama Florida Blanca, Santander, en 1957, él iba caminando y de repente vio al lado de una piedra muy grande, una piedra que dicen que allá es la misma piedra del Sol, que es una piedra famosa, que hoy en día hay una casa de la cultura allá y demás, con una piedra con petroglifos, con dibujos. Dicen que William iba caminando y de pronto vio 2 seres chiquitos. Dijo, ay, él era un niño. Dijo, ay, hay otros niños, voy a jugar. Imagínese usted, niño, iba caminando y ve otros 2 niños y dice, ay, chévere, voy a jugar fútbol, voy a jugar con ellos. Y se fue acercando y se fue acercando. Dijo, ay, pero estos niños están muy raros. Son niños raros, no tienen pelo. Y son chiquiticos y no tienen pelo y son muy flaquitos. Y esos brazos los tienen largos como si les colgara algo ahí del cuerpo. Imagínense ustedes una persona que tenga los brazos llegando hasta los tobillos. Y cuando se fue acercando, dice que tenían la pielecita de un color como todo pastoso, como si usted se acercara y como cuando deja uno botado algo entre un charco y se empieza a llenar de limo, que se empieza a llenar de cosas verdes, así con la piel como medio verdecita, y todos calvitos esos seres, y que tenían como un traje pegado al cuerpo, muy pegado, y una especie de cinturón. Y se fue acercando, pero recuerden, él era un artista sordomudo. Y cuando se fue acercando, él se quedó mirándolos y esos 2 seres, que al comienzo pensó que eran niños, que dijo, ay, voy a jugar con ustedes, los seres se quedaron mirándolo como, ¿qué es esto? Y se quedaron frente a frente. Y de repente él les hizo señas, señas porque era sordomudo. Y los seres le empezaron a
responder también en lenguaje de señas. Ustedes saben que los lenguajes de señas son básicos, por eso usted se puede ir a China y entender y hacerse entender de dónde queda el baño, dónde puedo tomar agua, dónde puedo por las señas. Y empezaron a hablar con señas con estos seres y supuestamente le dieron un mensaje. Le dieron un mensaje que duró muchos años sin descifrar. Están viendo imágenes de este supuesto ser, de estos supuestos seres de Florida Blanca y el encuentro con William. Pero más adelante, al final les cuento cuál fue el mensaje que les dejó, pero supuestamente ya se pudo decodificar. Pero este encuentro con estas criaturas no es único y hablaría Alejo de que estaríamos siendo visitados hace muchos siglos con lo del Caballero Negro, con Valiantor y todas estas cosas y que estamos infiltrados. Una especie de, en este caso, grupo o civilización o seres transdimensionales, como lo plantea la Universidad de Harvard, quienes habrían estado interactuando con nosotros, como bien lo dices Esteban, y también lo decía Camilo Misterio Oscuro, con nosotros desde hace milenios, que de alguna forma u otra estarían estableciendo una serie de interacciones con ciertas personas o incluso monitoreando eventos históricos. Mira que sobre esto que estamos hablando, Esteban, Beatriz Villarroel comenta que ha tenido la oportunidad de examinar fotografías de pruebas nucleares en la década de los 40 y los 50 y siempre después de una prueba nuclear aparecen extraños artefactos voladores no identificados. Es como si desde que arrancó el momento en que comenzamos a hacer pruebas con esta energía tan exótica, hubiésemos, ella de hecho plantea una teoría muy exótica y reitero, es una astrofísica, las más importantes de Europa, es como si hubiésemos llamado a ese tipo de inteligencias para que aparecieran en la modernidad y desde entonces estuvieran interactuando con nosotros de una manera más incipiente. No sé qué piensas, Camilo, pero hay muchas historias como las que hemos narrado, pero hoy en pleno siglo XXI, con drones, con guerra inteligente, como dice Alejo, con armas nucleares, son los militares hoy en día los que nos muestran las pruebas más fuertes. Y hay un video muy famoso que están viendo ahorita en pantalla que supuestamente graba un extraño ser que tiene como forma de pulpo, es como una especie de calamar, tiene como tentáculos. Y este video fue desclasificado por Jeremy Corbell y por muchos otros investigadores, incluso los que fueron al Congreso de los Estados Unidos dicen existen y este video es una prueba de que hay algo invisible, pero esto no se parece a un vehículo, esto es como si fuera un ser, como si fuera un cerebro con tentáculos que nos está observando. Esteban, pues de hecho también mucho se ha mencionado en diferentes foros y en conferencias que probablemente este fenómeno aéreo como los ovnis también podrían ser seres vivos como tal. No es que dentro haya una tripulación, sino que pueden ser seres conscientes que se están desplazando y que incluso pueden estar ocultos bajo el mar o en las nubes. Entonces no es descabellado pensar que ese video que están viendo cada uno de nuestros espectadores sea un ser vivo, probablemente de otro planeta o interior de este planeta que se desarrolló durante mucho tiempo y está ahí en las sombras. Pero Esteban, no solo eso, y es que yo como profesor me gusta mucho en el museo que trabajo explicar desde los microorganismos, y es que Alejo muy bien lo mencionaba, cada vez que hay digamos un desastre nuclear o algo por el estilo, se ven estas luces. Pasa algo, Esteban. Cuando ocurrió el desastre de Chernobyl, se menciona que también se vieron horas antes luces extrañas sobrevolando en los cielos de Chernobyl. Ahora bien, hoy en día, Esteban, ¿has escuchado hablar de los nemátodos? ¿Sabes qué son? No. ¿No? Los nemátodos son gusanos microscópicos, son muy pequeños y resulta que en Chernobyl hace 2 años se encontraron nemátodos viviendo en el agua. ¿Qué es lo que sucede? Que esos nemátodos están completamente sanos, no han sufrido ninguna malformación genética. A partir de eso los están estudiando para prevenir o combatir lo que es el cáncer en los seres humanos. Entonces encontramos que hay microorganismos o animales que se adaptan a circunstancias que son extremas y se van desarrollando sin ningún problema. Entonces probablemente podemos pensar que estos ovnis, algunos pueden ser seres vivos que están ahí moviéndose ocultos. Y es que esa teoría es bastante antigua, que se dice que tal vez no hay tripulantes, que lo que tal vez estamos viendo es algo que no es humano, que incluso puede ser del fondo del mar, porque hay muchos avistamientos cerca del mar, Sí. y muchos dicen que son invisibles, o sea, hay muchos registros de gente que dice, ay, pilotos nos han escrito acá, y nos dicen, cuando voy, en el radar me sale algo, pero no veo nada. Entonces dicen, es un error, pero hay gente que dice, hay ovnis que se han registrado,
bajo instrumentos, pero que no son visibles por los seres humanos. Y parece que este que se grabó, que lo estamos viendo, que Sí. Alejo nos va a hablar más de eso, no lo veían a simple vista, sino eran las cámaras de los aparatos de estos drones militares que tienen una alta sensibilidad, Exacto. que los captan. Y es que sí es extraño, es como de verdad, parece como un pulpo. Exactamente, Esteban. El video que ustedes están viendo fue captado en el año 2018 en las inmediaciones de una base estadounidense en Irak, en el Oriente Medio. Fue captado por un dron a través de una cámara de infrarrojos y este video, este material, fue filtrado a la opinión pública por parte de Jeremy Corbell, este documentalista norteamericano que al día de hoy es muy famoso, no solamente porque ha participado de forma indirecta, siempre ha estado como asistente en las audiencias OVNI del Pentágono que se han efectuado. De hecho, el pasado 5 de septiembre de este año, de 2025, se efectuó una de esas audiencias. Corbell tiene un canal de YouTube que se llama Weaponized junto a George Knapp. George Knapp es una auténtica leyenda en el ámbito del periodismo de misterio, no solo en los Estados Unidos, sino a nivel mundial, porque George Knapp, quien de hecho hizo parte de la última audiencia OVNI, es un hombre quien le ha permitido a Jeremy Corbell acceder a información clasificada y a contactos muy específicos dentro del Pentágono. Lo que liberó Jeremy Corbell en su momento sobre este video del OVNI Medusa desconcertó muchísimo a los militares, porque imagínate, Esteban, este artefacto, sea lo que sea un dron, o sea un ser biológico, o sea una nave, estaba haciendo un periplo muy cerca de una base norteamericana, demasiado cerca. Ustedes se pueden dar cuenta que el video tiene algo que los expertos denominan firmas de calor. Cuando el objeto se acerca a ciertas instalaciones, es como si su temperatura cambiara, su temperatura se adecúa al punto en el cual está realizando el periplo. Lo más inquietante de todo esto, decía Jeremy Corbell y personal militar, quien le dio veracidad a este video, es que tras realizar este periplo cerca a esta base militar en el año 2018, esta medusa se introduce dentro de un cuerpo de agua, una especie de lago, se queda ahí dentro del mismo durante unos minutos, luego emerge, sigue haciendo otro periplo y finalmente se pierde en el firmamento. Es un artefacto que tiene algo que denominan los expertos en el ámbito de la ufología, del estudio de los ovnis, como las capacidades transmedia. Es decir, un artefacto que podría realizar viajes o periplos sobre el agua, debajo de la misma, sobre nuestra atmósfera e incluso en el espacio. Capacidades transmedia que hacen que esto sea una tecnología absolutamente exótica y que no tenga que ver con algo convencional que hayamos desarrollado. Pero no solo se graban, como lo que nos dice Alejandro, y lo que nos está diciendo que tal vez entra y cambia del mar al cielo de una manera muy rápida, Sí, sí. sino que también muchos de estos objetos han dejado huellas. Huellas, dejan el terreno quemado. En Argentina hay uno muy famoso en el Cerro del Pajarito, que dicen que ahí dejó una Huella del huella, ¿no? pajarillo. La huella del Pajarillo, sí, allí cerca de Capilla del Monte, que dicen que ahí hay. Un saludo a todos los argentinos. Y por favor comenten aquí abajo si les está gustando este programa de Más Allá Podcast. Por favor comenten desde dónde nos están viendo y si les gustan este tipo de programas que hacemos sobre lo no humano, sobre el fenómeno no humano. Pero bueno, Camilo, hay un caso que también parece que dejó huella, que es realmente sorprendente, y ya que estamos hablando de los Estados Unidos y de las fuerzas militares, cuyo protagonista no fue un fanático de los ovnis. No es como si nos pasara a nosotros, ojalá me pasara a mí, yo nunca he visto nada, quiero algún día realmente ver un gris, quiero algún día que me contacten, nunca me han contactado, los reto a que me contacten ya, si nos están viendo en algún momento. Pero Camilo, hubo un policía norteamericano que se llamaba Lonnie Zamora y que entró en contacto, y él afirma que estuvo frente a un objeto extraño y ahí quedaron huellas, ¿verdad? Sí, Esteban, esto ocurre precisamente a las 5:45 de la tarde en el año de 1964. Y es que, Esteban, como muy bien lo mencionabas, este policía, él estaba persiguiendo un automóvil que iba a bastante velocidad. Esto ocurre en México, él estaba manejando, él decide perseguir este automóvil y en esa persecución él se da cuenta que en el horizonte hay como un destello, como una luz bastante extraña. Así que él desea acercarse porque probablemente piensa que pudo ser un accidente o una explosión. Al momento que este policía llega a ese lugar, se da cuenta que en el suelo hay un ovni, un objeto volador no identificado de forma de huevo, una forma bastante extraña, y que alrededor de ese ovni hay dos seres humanoides
vestidos con trajes blancos, más o menos como lo describe. Él menciona que los observa durante unos segundos, que tienen características humanoides, a él le aterra, él describe todo el informe y al final este objeto vuelve a tomar rumbo y desaparece. ¿Qué es lo curioso acá? Que él mismo menciona y la información que se obtiene es que si hay una evidencia de un rastro en el suelo de este objeto volador no identificado. Se quemó parte del suelo como tal. Y esto me recuerda mucho a lo que sucede en Rusia con el caso Voronezh, que también dejó radiación en ese lugar cuando descendió. Y es que este caso, Esteban, es de 1989, el de Voronezh, el cual mencionan que un objeto volador no identificado también descendió con seres humanoides. Estuvo un tiempo ahí en el suelo, unos niños, Esteban, es el que ve a este ser. Y después el ovni desaparece con estos seres. Cuando llegan los expertos a estudiar, se dan cuenta que en ese lugar efectivamente hay radiación. Algo exactamente igual a lo que pasó con este caso. Y ese del ovni de Voronezh, antes de que volvamos con el caso de Lonnie Zamora, que para mí es asombroso porque es un policía norteamericano en Estados Unidos que se enfrenta directamente a este ser. El caso de Voronezh es muy raro porque, como tú bien dices, fue en 1989 Sí, en Rusia, sí. y el caso se da a conocer en el mundo porque esto sucede en la Unión Ujú. Soviética. Estábamos en plena perestroika. La Unión Soviética es una gran superpotencia en ese momento en decadencia, pero con armas nucleares, lo que es Rusia. Y de repente la agencia TASS, que va a ser como la gran agencia de medios del Estado soviético, del Estado comunista soviético, envía al mundo un mensaje diciendo que de una localidad de su territorio, Voronezh, la Unión Soviética estaba estudiando que había descendido unos seres, que uno eran dos altos y uno era un robot, una especie de robot explorador y dos seres que iban detrás, y que el gobierno de Rusia anunciaba al mundo que había sucedido allá. Y lo dice, no, esto no fue que ay, alguien llegó y dijo, vi esto, y después se infiltró y le contó y de voz a voz, y después llegó un periodista y escribió una nota y se volvió viral. No, esto lo dijo el mismo gobierno en su momento de la Unión Soviética, que es lo más extraño. Y lo que tú dices, al igual que Lonnie Zamora, están viendo imágenes de estas criaturas de Voronezh, que además después dijeron ellos que era falso, que había sido un error, que no sé qué más, pero todavía entrevistan hoy en día, año 2025, 2024, 2026 tal vez, si todavía están, entrevistan a la gente de allá de esa localidad y dicen que sí pasó, que Sí. sí los vieron. Y era eso, como un robotcito adelante y unos seres detrás, y habían visto el objeto. Y a pesar de que se dijo que no, dejó rastros en el suelo que pueden medirse y que incluso se fotografiaron. O sea, la evidencia existe de que hubo algo que pasó allí, igual que Lonnie Zamora, que también había algo allí, ¿no? Unas huellas. Cuando un incidente ovni deja huellas, esto pasa a otro nivel, se nota, o más bien pasa a otra instancia respecto a las investigaciones, porque puedes hallar una huella, algo que verifica que algo aterrizó. De hecho, sin ir muy lejos, sino por mezclar casos, Esteban y Camilo, el caso de los niños de la escuela Ariel en Ruwa, Zimbabue, se demostró que un fotógrafo de la BBC, de uno de los medios más importantes del mundo, sacó fotos de las huellas de un artefacto que habría sido avistado en el año 1995 por más de 60 niños en una escuela de élite, la escuela Ariel en Ruwa, Zimbabue. Y en el caso de Lonnie Zamora, cuando él avista este objeto que describía muy bien Camilo como un huevo alargado con un extraño símbolo que algunos relacionaban con, en este caso, un caso ovni muy famoso de España y demás, lo investigaron en este caso peritos del proyecto Libro Azul, militares y científicos, quienes no solamente tomaron el testimonio de Lonnie Zamora, sino que rizando más el rizo, Esteban, utilizando una expresión muy ibérica, digamos que sumando más elementos a la conspiración, en el proyecto Libro Azul obtuvieron el testimonio de Maurice Mays. Maurice Mays era un granjero quien vivía muy cerca de Socorro, Nuevo México, el pueblo donde se presentó este incidente de Lonnie Zamora. Y a este señor los investigadores le presentaron un dibujo de lo que vio Lonnie Zamora. Le dijeron, miren, este fue el objeto que un policía dijo que vio hace unos meses. Y él dijo, es que yo vi ese objeto también. Hubo dos testigos en el caso de Lonnie Zamora, aparte del policía, un granjero, Maurice Mays. Eso está en el proyecto Libro Azul y al día de hoy es uno de los casos que no tiene una explicación convencional. El proyecto Libro Azul fue una iniciativa que llevó a cabo el gobierno de los Estados Unidos, el Pentágono, para investigar avistamientos ovni e incidentes. La gran mayoría de ellos fueron desmentidos, pero este no. Este al día de hoy no tiene una explicación convencional. Y ojo, que ese
ese caso de Lonnie Zamora lo investigó nada más y nada menos que John Allen Hynek. Exacto. Hynek, que además lo contrataron para desmentir el fenómeno ovni, el gobierno de los Estados Unidos, formar parte de un montón de comisiones, no solo de una. Fue el que dijo, hay 3 tipos de encuentros. Encuentro de la primera fase, del primer tipo, segundo tipo, tercer tipo, y hoy en día mucha gente habla del cuarto tipo, pero Hynek nunca habló del cuarto tipo. Eso es más una película. Pero hay una cosa muy interesante y es que él no creía. Él no creía, él decía, esto no es cierto, esto es de loquitos, están creando nuevas religiones, esto no es verdad, los ovnis son un invento, todo se puede explicar con el método científico, y al final dijo, hay algo ahí. Y al final terminó diciendo, investigué tanto que sí hay algo, y uno de los casos más sorprendentes para mí, dijo Hynek, fue el de Lonnie Zamora. Porque ya no es alguien que diga, me encontré con un extraño ser solamente, sino que fueron hasta allá. Y donde Lonnie Zamora, policía, y que siguió siendo policía después. O sea, el gobierno de los Estados Unidos no dijo, este tipo está loco, saquémoslo del servicio. O sea, imagínense ustedes un policía que dice, un día voy allá y me encuentro un marciano, un enanito verde. No, lo sacan del servicio porque dicen que está delirando. No, se mantuvo después un tiempo. Y Hynek y sus investigadores fueron y encontraron las huellas en el lugar donde Lonnie Zamora dijo que había aparecido el aparato. Y encontraron el suelo tostado y quemado. Y como bien dice Alejandro, otros testigos dijeron, Sí. vimos un objeto a la hora o antes o después en una zona cercana. Entonces ya no es solo uno, 2, y tenemos también una manifestación física. Y no sé si ustedes conocían, pero ese caso nos habla tal vez de esta infiltración. ¿Qué piensa Camil? Esteban, perdón, pues No sin duda importa, no alguna. importa. Pues Esteban, algo importante mencionar es que en este pueblo también está muy cerca a una base militar, y los residentes cercanos han mencionado que cerca de esa base han visto objetos voladores o luces muy extrañas a su alrededor. Entonces no es descabellado creer que estos seres también se ven interesados por el armamento o por las bases militares. O por qué no, también hay otra teoría que se puede mencionar que son tecnología híbrida, de posiblemente los militares combinan tecnología con ovnis que se han estrellado en la Tierra y crean sus propias naves. Entonces es bastante curioso. O otra teoría que podría ser es que realmente lo que vio Lonnie Zamora era un militar usando tecnología, que fue una explicación que se dio, Sí. con un aparato que estaban probando militar, y vio fue un militar porque lo que ve fue un ser humanoide con un traje. Entonces dijo, no, tal vez fue un militar, y para que la gente no diga nada, digamos que fue un no humano. Esa es una de las teorías que incluso Hynek analizó. Pero cuando Hynek fue allá a decirles eso, los militares como que dijeron, no, nosotros no somos. Pues es que Esteban, algo particular y sumándome a lo que decía Camilo, tiene que ver con que ese huevo que Lonnie Zamora vio aterrizado, luego despegó. Esto también Maurice Mays, de hecho, vio ese objeto en el cielo y ese artefacto no tenía mecanismos de propulsión comprobados, no tenía alas, no tenía hélices, no eyectaba combustible. Es decir, ¿qué prototipo en 1964 con forma de huevo alargado podía realizar desplazamientos en la atmósfera? O sea, ¿qué tecnología utilizaba eso? Por más prototipo que fuera, era algo absolutamente desconcertante. Y sabe que se me parece ese objeto que dijo Lonnie Zamora que había visto, se me parece mucho a uno de los videos más famosos desclasificados del Pentágono, que sucedió frente al mar de California, que lo registró un portaaviones y unos aviones F-16, el portaaviones Nimitz, para ser concreto, Sí, y que es bautizado como el OVNI Tic Tac, lo están viendo. Y es como un huevo alargado. sí, sí. Y lo están viendo y se mueve sobre el mar y lo persigue un avión militar, y los capitanes hoy retirados que manejan un F-16, que un F-16 vale miles de millones de dólares, no cualquiera puede manejar un F-16, dicen, esto es de otro mundo. Esto no es humano, esto no es un dron chino, esto no es un dron ruso, esto no es nuestra tecnología, no lo alcanzan, no lo alcanzan a ver, pero está ahí y aparece ahí. Y esto es muy parecido a lo que vio Lenny Zamora porque le llaman ovni tic tac. Ellos no le dicen ya ovnis, ¿no? Fanny le dicen, por ejemplo. UAP. UAP. Y tiene otro nombre, no sé por qué lo cambiaron,
de pronto diría, no, ahora sí vamos a decir esto existe, entonces nos toca cambiarle el nombre para no reconocer que siempre existieron como ustedes decían, si no es como nosotros decimos, ¿no? Y es que Esteban, la evidencia estaba porque en 1977 ocurrió en Brasil el caso Colares, donde podemos hablar de una pequeña invasión alienígena, donde los residentes de allá de Brasil mencionan que vieron estos objetos voladores no identificados y que de hecho los están atacando a la población, ya también conocidos como los famosos chupa chupas, ya que ellos mencionan que les extraían sangre. Y de hecho la doctora Wellness Carballo menciona que atendió más de 34 personas afectadas e incluso uno murió con quemaduras bastante graves de estos objetos voladores no identificados. Ahora bien, tenemos los informes reales de la Fuerza Militar brasilera y están todos los documentos y fotografías reales de lo que ocurrió allá en Brasil. Entonces sí tenemos la evidencia como tal por parte de militares y ese caso es fascinante. Es que Esteban, sobre lo que dice Camilo, quiero sobre todo sentar un precedente que es muy importante para que lo entiendan no solamente los escépticos, sino gran parte del público que en este momento nos está viendo. No se puede abordar la temática ovni desde un punto de vista civil. Hoy en día el fenómeno ovni tiene una connotación netamente militar y gubernamental. Y cualquier cosa, en cualquier estamento, en cualquier país, en Colombia, en Brasil, en China, en la Conchinchina, en los Estados Unidos, que tenga que ver con militares, con contratistas y con gobiernos, tiene contratos y cláusulas de confidencialidad. Esto sobre todo para las personas que digan, pues si los militares tienen las pruebas, muéstramelas, yo las quiero ver. Sí, hermano, pero entonces usted pague la cláusula que tiene ese contratista con el gobierno y pague la pena por mostrar ese tipo de evidencia. Se los digo porque los casos más importantes, como bien lo ha comentado Camilo, lo ha comentado Esteban, tienen que ver con militares y con gobiernos. Y cualquier cosa a nivel mundial que tenga que ver con ese estamento tiene cláusulas legales muy potentes. Mire que cuando hablaban ustedes de Brasil y de los militares, me acordé mucho de un caso de 1946 de un señor que se llamaba João Prestes Filho. Sí, Joao Prestes Filo, que es uno de los casos más extraños ovni, estaban en pleno carnaval, él era de una zona que se llama Aracarihuama, ese es el nombre en Brasil, sí, sí. y él se fue a pescar, dicen que se fue a pescar, se fue en su barquito, y él dice que vio de pronto una luz en el cielo, se quedó mirándola, y él dice que esa luz, como estos ovnis, como estos, como lo llaman ahora, UFO, UAP o lo que sea, se le fue acercando, y de repente lanza como una especie de rayo de luz, él dice, no, pues de pronto fue un rayo globular, fue cualquier cosa, llega a la casa normal, imagínense, llega a la casa después de que ve un objeto, habla con la esposa, pensaban que el tipo venía raro porque estaban en carnaval, y ustedes saben cómo los carnavales, saludos en Brasil, y entonces dijo, no, este viene del carnaval o vino de pescar y quedó todo tostado porque la piel estaba distinta y olía distinto, tenía un olor, un aroma raro, Joao Prestes, y Joao Prestes dicen que se sentó y enseguida empezó a pasar algo horrendo, que es uno de los pocos casos en la historia de los ovnis que es así, que él se queda ahí y de repente, ¡pum!, se le cayó una oreja. Y se quedó mirando y hablando con la esposa y cuando hablaba, ¡pum!, se le cayó otra. Y luego, ¡pum!, se le cayó la nariz. Y se le empezaron a caer los músculos del cuerpo hasta que hacía así y se le caía el brazo y quedó como un ser pelado y se deshizo. Joao Prestes Filo, según muchas personas, pues se despedazó, se cayeron sus músculos, se le cayeron y muchos dicen que es porque se sometió a una extraña radiación, como si estos seres están siempre con nosotros, aparecen en los lagos, en los ríos, y él por accidente estuvo allí y sufrió una energía extraña, el ataque o la irradiación de algo extraño que hizo que se le cayeran las uñas, la nariz, los ojos. Imagínese usted que se le cae un cachete, luego se le cae el pelo. ¿Y qué ha hecho eso? Como todo es hecho como una huesamenta. Entonces, claro, Joao Prestes Filo es uno de esos casos, pero ya estamos llegando al final de este podcast. Vean cómo rinde esto, es increíble como uno hablando aquí y empieza a hablar y no termina. Pero bueno, serían casos de infiltrados, están entre nosotros, hay miles, desde los duendecitos de Imjarví hasta esos seres que aparecieron frente a un policía, hasta esa grabación de ese pulpo, están entre nosotros, están infiltrados. Vamos a la conclusión. ¿Qué piensa usted, Alejo? Están aquí entre nosotros, tenemos pruebas, nos observan desde hace, ¿qué son? ¿Son interdimensionales? ¿Son humanos del futuro? ¿Qué son?
Están entre nosotros desde hace miles de años y pueden tener diversos orígenes. Creo que, sobre todo a partir de esta investigación de la Universidad de Harvard de los criptoterrestres, no podemos descartar la hipótesis extraterrestre, no podemos descartar la hipótesis transdimensional. Nadie nos dice que quizás o seres venidos de otras partes del universo o quizás de otras dimensiones hayan estado teniendo contacto con nosotros. Yo me quedo sobre todo con lo que decía James Lacatski, Esteban, Camilo y queridos espectadores. Es un fenómeno que tiene que ver con la manipulación psicológica y en general con la naturaleza de la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo que estamos observando? ¿Será que la realidad es únicamente concebida por la limitación que nos imponen nuestros 5 sentidos? ¿O hay algo más allá que aún desconocemos? Es un campo fascinante y siempre es extraordinario pasar tiempo contigo, Esteban. Es que es muy extraño, yo no me quiero ir sin decir esto, es que es muy extraño estos casos OVNI, los que hemos mencionado, porque todos son como diferentes, pero todos son muy similares, o sea, son tan distintos como iguales. Es una cosa rarísima, porque en uno aparece un duendecito, en el otro simplemente ven una luz, el otro lo graba un avión militar frente a California, pero todos parecen estar en un solo paquete. Es como si le dieran a uno, no sé, como usted va a comprar dulces y le dan un paquete gigante con muchos dulces distintos, pero en el fondo son eso, son dulces. Es un poco así esto del fenómeno no humano. No sé, es que uno se vuelve loco viendo tantos casos y cosas extrañas, ¿no? Exactamente, Esteban. ¿Dónde pueden buscar tu contenido? Hay un canal que yo sé que tú tienes que se llama Mandrágora Misterios. Lo vamos a poner aquí abajo en la descripción para que ustedes entren y se suscriban. Pero también, Alejo, hay muchos eventos, muchas cosas que nos puedes contar que haces seguido. Muchas gracias, Esteban. Sí, si les gusta mi enfoque, mi trabajo, tengo un canal de YouTube que se llama Mandrágora Misterios, en esta plataforma Mandrágora Misterios, donde hablo sobre nuevas fronteras de la ciencia, enigmas de la historia, toda la actualidad sobre el fenómeno ovni, conspiración, el fenómeno de los Illuminatis y demás. Mandrágora Misterios en YouTube, y habitualmente estoy efectuando eventos periódicos en Bogotá. Pueden seguirme en redes sociales, en TikTok e Instagram en @alebernalpress con doble S, press de prensa en inglés, @alebernalpress con doble S. Muchas gracias, Esteban. A ti, Alejo, gracias. Señor Misterio Oscuro, que también tiene una página en Instagram que tiene miles de seguidores. Véanlo aquí abajo y ahí encuentran todas las imágenes de los casos, muchos de los que hemos nombrado, aparecen allí en sus publicaciones. ¿Dónde pueden buscarlo, Camilo? Sí, Esteban, pueden seguirme en Instagram como Misterio con W, Rayal Piso Oscuro, y en YouTube con el mismo nombre, Esteban. ¿Y usted qué piensa al final de esto? ¿Usted cree que usted ha visto algo alguna vez? ¿Usted cree que existen estos seres? ¿Qué cree que era el duende de Injarvi? ¿Qué cree que le pasó a Joao Prestes, por ejemplo? Esteban, pues primero cuando era muy pequeño, cuando tenía 3 años, sí vi un ovni como tal, y desde ahí creo que me fascina este fenómeno. Estaba afuera de mi casa, miré hacia el cielo y vi una esfera circular. De ahí quedé impactado y a modo de anécdota le dije a mi mamá que entrara, que saliera a verla, pero pues no salió, estaba ocupada. Y ya cuando salió ya no estaba el ovni. Y Esteban, mencionando estos casos, voy muy de la mano con Durkheim, que menciona sobre el pensamiento colectivo, y creo que eso está en el interior de nosotros, ese pensamiento colectivo que vimos algo en el pasado, sigue estando presente, y claramente sé que pueden haber estos criptoseres en la Tierra. No, y muchas gracias a usted, Camilo, y a todos ustedes por vernos, a todos ustedes por observar este nuevo podcast. Vuelvo a decirles, si les gustan estos temas de ufología, del fenómeno no humano, escríbanme aquí abajo y vamos a hacer más programas. Esta vez hablamos de infiltrados extraterrestres. Yo nunca he visto nada, yo quiero verlo. Yo realmente ansío algún día abrir la puerta y que en la sala haya un gris y me diga, existimos o algo así. Yo nunca he visto algo, por eso busco el misterio. Pero tampoco le digo a la gente que lo ha visto que está equivocada. Uno respeta y busca y de alguna manera quiere encontrar explicaciones a las preguntas más importantes de la vida, como si hay vida en otros mundos. A ustedes muchas gracias por estar ahí y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá, se les quiere.